sea, acepta la pretensión de la demanda o acepta las excepciones presentadas por la empresa. Y el fallo tiene una particularidad. ¿Alguien le identifica? Tiene que ver con lo que dice María Fernanda de los periodos. Profe, buenos días. Profe, Hola, creo Ángel, buenos días. sino lo que tengo aquí, pues no sé si está correcto, sino que el juzgado 36 laboral del circuito de Bogotá falló con estas condiciones. Parcialmente, pues ordenó a Baker Hughes de Colombia pagar a Colpensiones el valor de un cálculo actuarial, que es como un bono, un título pensional. No sé si está bien la premisa por los periodos en los que por los periodos que el trabajador no estuvo afiliado al sistema, que fue del 2 de enero de 1979 al 30 de octubre de 1980 y del 1 de mayo de 1982 al 27 de febrero de 1987. Entonces la empresa fue absuelta de las demás pretensiones, lo que pues por consiguiente lo que significa que el juzgado no había reconocido la aplicación de la ley colombiana para los periodos laborales en el que pues este trabajador, Sergio, no estuvo en el exterior y el derecho pues, a la pensión de vejez solicitada por el actor. Ok. Bueno, muy bien, Ángel. Sí, mira que das en un punto importante. Claro, ¿cuál es la particularidad de ese fallo de primera instancia? Que si bien es cierto, le da la razón al trabajador, se la da únicamente frente a los periodos en que él prestó el servicio acá en Colombia. Ya. Entonces, listo, le dice, durante esos periodos que usted estuvo aquí en Colombia, prestando el servicio aquí en Colombia, se va a ordenar que se paguen los aportes pensionales, que se adeudan. Eso, digamos que se paga a través de un cálculo actuarial. Que ahí, para hacer un paréntesis, eso significa que el empleador tiene que ir, en este caso, a Colpensiones y decirle a Colpensiones, algo así como, ¿cuánto le debo por esos años que no coticé? Entonces Colpensiones hace un cálculo, ¿cierto? Que se llama cálculo actuarial porque tiene que hacer una aplicación matemática, una actuaría, de coger esos periodos omitidos y traerlos al valor presente. ¿Ya? Entonces le dice, empleador, usted debe tanto por esos años que omitió en su aporte pensional. ¿Listo? Pero entonces, claro, ¿qué pasaba? Que el trabajador la mayoría del tiempo fue por fuera, no prestando el servicio aquí en Colombia. Ya, entonces no le servía esa sentencia, no hacía casi nada. Apela y el tribunal de Bogotá confirma. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, se interpone el recurso extraordinario de casación y ya viene el pronunciamiento de la Corte Suprema. Una pregunta, ese recurso extraordinario de casación que activa la competencia de la Corte Suprema, ¿es una tercera instancia? Ante esa pregunta de si ese recurso de casación es una tercera instancia, ¿qué respondemos? ¿Lo es o no lo es? No, profe. Profe, es una tercera instancia. ¿No lo es? ¿No, señor? Correcto, Juan José. ¿Listo? Entonces, para que a veces es un, pues como un error que se encuentra por ahí. Entonces, para que nosotros desde ya, así no hayan visto procesal laboral, pero seguramente sí han visto el procesal civil o el procesal general, la casación
no es una tercera instancia. ¿Listo? Justamente el mismo nombre del recurso lo dice, es un recurso extraordinario. ¿Listo? De casación. Así lo es un recurso extraordinario, no es una tercera instancia. Bueno, listo, nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación. ¿Quién por favor nos sintetiza qué consideración hizo la Corte? ¿Por qué nos dijo Sebastián que la Corte había casado la sentencia? ¿Por qué la casó? ¿Qué dijo? ¿Qué consideró? ¿Qué consideró diferente? ¿Qué nos dice en ese sentido Iván? Iván, ¿qué dijo la Corte Suprema? No, profe, la verdad, no sé. No sabes. ¿Por qué no sabes? ¿Porque no la leíste o porque no la comprendiste? No la comprendí en su mayoría, no la comprendí. Bueno. Girlady, adelante, tienes la palabra. Buenos días, profe. Hola. ¿Cómo era la pregunta, verdad? ¿Por qué casó la Corte Suprema la sentencia? ¿Qué consideración tuvo? Bueno, pues primero la aplicación del principio de territorialidad, ¿no? Porque pues la corte recordó que el artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo pues pertenecía al principio de territorialidad. Entonces la legislación laboral colombiana se aplica pues cuando el trabajo se realiza aquí en Colombia, ¿no? Cuando el trabajador pues presenta servicios en el extranjero, normalmente se aplica la ley del país donde se ejecuta el trabajo. Porque, no. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Tribunal Laboral, decidió no casar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Pues, o sea, es decir, que la anuló y ni la modificó, porque consideró que el tribunal aplicó correctamente la ley y no valoró bien las pruebas. Girlady, perdóname, ¿y tú de dónde sacas que no la casó? Pero primera instancia, no. Ay, no, pero que estoy leyendo mal. Bueno, ahí hay muchas imprecisiones, Girlady. Entonces no la entendí tampoco, sorry. Bueno, sorry, ok. ¿Qué consideración tiene Emanuel? Ok, profe, pues en la Corte Suprema de Justicia pues se analiza principalmente que pues se interpretó como mal la ley, ya que pues se aplicó una norma que no se correspondía, y también de que al revisar como tipo las pruebas que presentaba el trabajador, como que no los convencían. Entonces pues la decisión del tribunal entonces pues quiso decir de que la ley colombiana pues no se aplicaba todo el tiempo en el trabajador, no se aplicaba todo el tiempo trabajando en el exterior. Entonces aquí pues el trabajador digámoslo así, ejecutó fuera de Colombia, y pues la subordinación pues no provenía del territorio colombiano. Entonces por lo tanto la ley que se debía aplicar fue donde se prestó el servicio. Bueno, ¿alguien opina algo diferente a lo que dice Emanuel? ¿Qué opina Ivonne? Ay, vea, está levantando la mano. Adelante, Ivonne. Casualidades de la vida. Lo que dice mi compañero Manuel, estoy de acuerdo con ello.
pero me gustaría anexarle que para la casación de esta primera instancia, la Corte consideró que ese trabajo nunca se interrumpió, la relación laboral nunca se interrumpió, aunque el trabajador estuvo bajo los regímenes colombianos y se movió por todo el mundo. Ok, pero entonces, bueno, una cuestión ahí. La sentencia frente a la cual se analiza si se casa o no se casa es la del tribunal, que es la segunda instancia. ¿Ya? La sentencia de primera instancia no se casa o no se casa, no. La que tiene, frente a la cual se hace ese ejercicio, la corte, la que dice caso o no caso, es la del tribunal, la de la segunda instancia. Pero entonces, ¿será que está bien decir que durante esos periodos que el trabajador estuvo por fuera, se debía aplicar la ley de donde prestó el servicio? Es decir, que se debía aplicar la ley mexicana, la ley ecuatoriana, la ley brasileña. ¿Será que eso fue lo que nos dijo la Corte? ¿Qué opina Oscar? Oscar está por ahí. Sí, señor. Oscar, ¿tú qué opinas? Vuélvame a repetir la pregunta, pero que no la alcancé a escuchar bien. ¿Qué opinas de las consideraciones que tuvo la Corte Suprema? Pues la Corte Suprema, hasta donde entendí la sentencia, porque la verdad me parece un poco enredada, en la segunda instancia dijo que el tribunal había cometido errores al no considerar unas pruebas y que habían sido determinantes para el fallo. Pues eso es lo que yo más o menos comprendí. Bueno, no. Bueno, a ver. Profe, ahí no decía en una parte que tenía, o sea, pues que literalmente yo sí tenía ¿cómo se dice? Que tener la asignación en otros países, porque decía que tenía que irse por las leyes que había en Houston, Texas, algo así, que tenía que regirse como por ahí, por la autonomía de... Sí, si no estoy mal. Bueno, chicos, Profe, entonces, porque a ver. aquí podemos aplicar el principio de territorialidad laboral, que creo que eso lo vimos en clase. Bueno, entonces, chicos, a ver, lo primero es que si bien es cierto, ustedes están en cuarto, digamos que pues aún falta camino por recorrer, eso es verdad. Nos tenemos que ir puliendo en ciertas cositas que la verdad se logran simplemente leyendo las sentencias con detenimiento. Y por eso se los manifesté desde la clase, léanla despacio, y ustedes la conocieron desde hace 8 días, así que tenían el tiempo para leerla despacito. Entonces, lo primero, necesitamos entender como la estructura de lo que va pasando, ¿sí? Para que podamos irnos expresando de manera correcta y sobre todo que ustedes van a seguir leyendo jurisprudencia de aquí en adelante, no solo como estudiantes, sino como profesionales. Entonces, desde ya seamos precisos en el recorrido que se va haciendo en la sentencia. Listo, entonces, sea lo primero, el juzgado se pronuncia en primera instancia. ¿Listo? Como una parte no estuvo de acuerdo, se apela, ¿sí? O ambas pueden no estar de acuerdo, se apela, va en segunda instancia al tribunal y el tribunal decide en segunda instancia. Listo, como hay una parte que no estuvo de acuerdo con esa sentencia de segunda instancia, entonces interpone el recurso extraordinario de casación.
eso hace que la Corte Suprema de Justicia tenga que analizar ese recurso, analizar la sentencia de segunda instancia y decir si la casa o no la casa. Cuando no la casa es porque no la cambia, la deja igual. Pero cuando la casa es porque la cambia. ¿Listo? Y entonces cuando la Corte la va a cambiar, la misma Corte Suprema de Justicia reemplaza al tribunal, por decirlo así, y emite una nueva decisión, porque está casando la sentencia de ese tribunal. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vale? Para que de aquí en adelante lo tengamos claro. Siempre va a ser así. ¿Ya? Va a haber una primera instancia, va a haber una segunda instancia, y la Corte al final va a decir si casa o no casa la sentencia de segunda instancia. Para de contar. Eso hoy puede tener unas diferencias. A veces de la primera instancia se salta de una vez a la Corte, pero eso es una cosa súper excepcional. ¿Listo? Entonces tengamos clara esa estructura. Ahora, chicos, listo. Aquí hacemos un pequeño recuento para que nos contextualicemos, pero hay que aprender a identificar el núcleo de la decisión, o sea, dónde está lo relevante. Ya, sobre todo porque hay ocasiones en donde para un tema hay que leer muchas sentencias. ¿Sí? Entonces, y pues de aquí de pronto, si uno está en un ejercicio ya de tipo laboral o de asesorar algo, pues si uno tiene el tiempo de leer cada sentencia con todos los detalles, maravilloso. Pero hay ocasiones en donde hay que ser un poquito más rápido y hay que irse y captar cuál es la esencia de la decisión. ¿Listo? Eso lo irán aprendiendo ustedes. Pero entonces en este caso es más duro mi reproche, porque es que yo sé, casi que se los dije en la clase anterior. Les alcancé a hablar de las excepciones. Aquí habíamos dicho que sí, que el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 2 señala la territorialidad de la ley laboral, entendida como que el Código Sustantivo o la ley laboral se aplica a los contratos que se ejecutan acá en Colombia. ¿Cierto? Esa es la regla general, que era lo que decíamos de la lex loci solutionis. La regla general es que el código, las normas laborales se aplican en los contratos que se ejecutan aquí en Colombia. Pero hablábamos de dos excepciones. Y justamente lo que hace esta sentencia es desarrollar una de esas excepciones. ¿Por qué desarrolla una de esas excepciones? Porque vean que el trabajador la mayoría del tiempo estuvo por fuera del país. Es decir, que no se ejecutó el contrato de trabajo acá en Colombia. Solo se hizo así durante un periodo de tiempo pequeño, pero el resto de la ejecución estuvo por fuera. Entonces, lo particular de la decisión de la Corte es que está diciendo, a pesar de que el contrato se ejecutó todos esos años por fuera, vamos a aplicar la ley laboral colombiana. ¿Por qué? Con este resumen ayuda, ¿alguien concluye por qué? ¿Por qué en este caso aplicaba la ley colombiana a pesar de que el contrato se estaba ejecutando en su mayoría por fuera? Ángel, adelante. Profe, yo me acuerdo, pues sí me acuerdo bien que el magistrado Prada argumentó que aunque pues el trabajo se ejecutaba en otros países, la subordinación siempre se mantuvo desde Colombia y que las partes habían pactado que este era el país de origen, manteniendo pues el contrato vigente. Correcto. Gracias, Ángel. Exacto. Es decir, mire que ahí se desarrolló una de esas excepciones de las que hablamos. Cuando
mire que el contrato arranca ejecutándose acá en Colombia y la subordinación arranca acá en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está analizando la Corte? Que a pesar de que el trabajador luego se fue y empezó a transitar por diversos países, la subordinación siempre se mantuvo ejerciéndose desde acá, desde Colombia. O sea que así él estuviera en Ecuador, en México, la subordinación se continuaba ejerciendo desde acá, desde Colombia. Entonces mire que esa es la primera excepción a esa regla general. ¿Por qué es una excepción? Porque la regla general nos dice, aplica la ley colombiana siempre y cuando se ejecute acá en Colombia. En este caso, ¿qué está pasando? No se está ejecutando en Colombia. Entonces uno diría, pues entonces no aplica la ley colombiana. Pero la Corte dice, no señor, en este caso hay una excepción, porque se subordinó acá en Colombia y a pesar de que él se fue a prestar los servicios a otros países, continuó ejerciéndose esa subordinación durante todo ese tiempo. Entonces, excepción número 1 que establece la Corte, cuando la subordinación inicia en Colombia y continúa así, a pesar de que el trabajador salga del país, mantiene la aplicación de la ley colombiana. ¿Listo? ¿Cuál es la segunda excepción? Cuando, a pesar de no ejecutarse el contrato acá en Colombia, cuando aplicamos la ley colombiana, a pesar de no ejecutarse acá en Colombia. ¿Cuál es la otra excepción? ¿Alguien la recuerda? La dijimos la clase pasada. Por acuerdo de las partes. El acuerdo de las partes. Listo, Oscar, te reivindicaste. Acuerdo entre las partes. Si las partes acordamos que, ojo que no es exactamente lo del país de origen, ¿no? Esto es más bien un elemento que nos sirve para que nos complementa el análisis. Pero no es que se diga país de origen Colombia, sino que el acuerdo debe consistir en decir, en una cláusula del contrato, que la ley que regirá el contrato de trabajo que se está celebrando será la ley colombiana. Cuando las partes lo acuerdan así, también aplica la ley colombiana. Listo, entonces esas son las dos excepciones. Entonces, ahora vuelvo y pregunto. Iván, te pregunto a ti que me comentaste que no habías logrado como comprender esa parte esencial de la sentencia. Porfa, coméntanos, ¿cuál sería la regla general de la aplicación de la ley colombiana y cuáles serían esas dos excepciones? Para que confirmemos que todo ha quedado claro. Iván. No, profe, a mí no quedé tan claro, la verdad. ¿Qué no te queda claro? Las dos excepciones. ¿Y cuál es la regla general entonces? Profe, pero yo siento que a usted le falta una excepción, que podría ser pues, la relación laboral de que realmente pues, se mantiene aquí en Colombia, o eso no se cuenta como una excepción. Chicos, o sea, miren que estamos haciendo, no, a ver, bueno, no creo que esto sea consecuencia de la virtualidad. Pero yo creo que estamos diciendo una cuestión sencilla.
Juan José, ¿cuál es la regla general? ¿Pueden repetir la cuestión un poquito entrecortada? ¿Cómo más durito, por favor? ¿Y me puede repetir que la discusión un poquito entrecortada? Te pregunto que cuál es la regla general en cuanto a la aplicación de la ley laboral. ¿Que se aplique lo que está dentro del código sustantivo del trabajo? ¿Se aplica qué? Que se aplique lo que está dentro del código sustantivo del trabajo. Pero ¿cuándo se aplica el código? Cuando hay algún conflicto entre empleador y el empleado. No. Profe, sería el A ver. principio de territorialidad, ¿no? Cuando estamos en Colombia. A ver. Bueno, Harold, doctor Harold, a ver, cuéntenos, por favor. Profe, la regla general no es la irretroactividad. No, esperen, no. No sería el principio pues yo supongo que, Territorialidad. ajá, exacto, el principio de territorialidad será por la ley según el artículo. Y las dos excepciones será la excepción, pues la subordinación, y la segunda será el acuerdo de las partes donde se va a hacer el contrato, ¿no? Donde se firmó el contrato. Bueno, esperen, escuchemos a Catherine que tiene la manito levantada. Catherine, adelante. La regla general sería que el código se aplica solamente a los contratos hechos acá en Colombia. ¿Hechos? Precisame eso. Es donde se ejecutan. Gracias, Wilma. Correcto. Regla general, muchachos, vengan. Esto, mire que es muy precisito. Pero profe, estamos Vamos. diciendo del principio de territorialidad, es donde se precisa el contrato, ¿no? Donde se va a hacer la acción. Esperen un momento. Sí, profe, sino que son con otras palabras. Es distinto, ojo, es que aquí la precisión es importante. Es distinto decir donde se suscribe el contrato. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, excelente. Sí. Ok. Entonces, chicos, miren. Una cosa es decir que es donde se suscribe, es decir, donde se firma. Y otra muy distinta es decir, donde se ejecuta. ¿Listo? Y eso va a estar, esa precisión va a estar perfecta para lo que vamos a ver ahorita del contrato de trabajo. ¿Listo, Mafe? Entonces, no pienses, no es lo mismo. Una cosa es que tú vengas y lo firmes aquí en Colombia. Perfecto, ok. Y otra muy distinta, que lo ejecutes acá en Colombia. Porque tú puedes venir y firmarlo acá en Colombia e irte a desarrollarlo a otro lado. ¿Ya? Entonces, lo que la regla general indica, y chicos, esta es la regla general. Iván, por si te pregunto ahorita, regla general. La ley laboral se aplica si el contrato de trabajo se ejecuta acá en Colombia. ¿Listo? Se ejecuta acá en Colombia. Excepción número 1, que a pesar de no ejecutarse acá en Colombia, la subordinación se ejerza desde acá, desde Colombia, de manera continuada. Excepción número 1, que es la que se aplicó en la sentencia. Y excepción número 2, que a pesar de que no se ejecuta acá en Colombia, entre las partes pactemos que la ley que va a regir el contrato es la ley colombiana. ¿Listo? Entonces, para confirmar, y no es por canzón, pero es que necesitamos verificar que esto quede claro. Doctor Iván, ¿cuál es la regla general y cuáles son las dos excepciones? Sí, profe, ahora ya me quedó claro.
la Pero regla cuéntame, a ver. es Ujú. donde se ejecuta donde se ejecuta la ley. No sé si me hago entender bien. A ver, ¿cuál es la regla general? La regla es donde se ejecuta mm, Donde se ejecuta el contrato. ajá, exacto. Donde hago las actividades, muchachos. O sea, eso es la ejecución. Sí, entonces si yo me contrataron, soy un ingeniero y voy a hacer unas obras. Entonces, donde se ejecuta el contrato va a ser acá en Colombia, en donde, digamos, me voy a trabajar a la Panamericana a construir la carretera. Estoy ejecutando mi contrato acá en Colombia. ¿Sí me hago entender? Eso es la ejecución. Y duré 5 años construyendo la carretera. Entonces, esos 5 años de ejecución se dieron acá en Colombia y por lo tanto la ley que se aplica es la ley colombiana. Esa es la regla general. ¿Listo? Entonces, Natalie, ¿cuáles son las dos excepciones? Las dos excepciones es que cuando la subordinación se da acá en Colombia, así el trabajador salga del país, el contrato se va a mantener con la ley colombiana. Y la segunda es que por acuerdo de las partes, así por acuerdo de las partes, se llegue a que la ley que se seguirá aplicando será la colombiana. Ok, Natalie, ¿y cuál es la regla general? La regla general es que el principio de territorialidad se aplica cuando el contrato se ejecuta en Colombia. Listo. Eso es. Bueno, muchachos, no creo que tuviéramos que hacer tanto énfasis en esto, pero no importa. Lo que me interesa es que nos quede claro y yo espero que esto ya queda, mejor dicho, aquí, de aquí en adelante. ¿Listo? Por el momento, porque estamos viendo que en esto la jurisprudencia no ha sido tan pacífica, entonces habrá que estar como actualizando un poquito, sobre todo con estas nuevas realidades que tenemos de trabajadores remotos y trabajadores que van de un lado para el otro, ¿cierto? Hay que estar como actualizando un poquito el criterio, a ver qué ha dicho la Corte, pero esto que estamos viendo, y por eso les envié esa sentencia, porque esa sentencia es el último pronunciamiento relevante en materia de territorialidad de la ley laboral. ¿Sí? Entonces, hablando del principio de territorialidad, ya sabemos cuál es su regla general, ¿sí? Y cuáles vendrían siendo sus dos excepciones. ¿Vale? Es muy sencillo. Ojo que hay una pequeña precisión por hacer. ¿Listo? Fíjense que la regla o esa primera excepción que está fijando la Corte dice subordinación continuada. Entonces es porque en el caso concreto el trabajador arrancó subordinado acá en Colombia, alcanzó a ver subordinación acá en Colombia y luego es que él se va y la subordinación continuó ejerciéndose desde acá. ¿Listo? Pero la Corte no nos habla de un supuesto en donde, por ejemplo, el trabajador no fue subordinado acá en Colombia, digamos, no prestó sus servicios acá. El ejemplo con el que le respondía Mafe. Supongamos que tenemos un trabajador que vino a Colombia solo a firmar el contrato. El contrato se firmó acá en Colombia, pero desde el primer día el trabajador se fue a México a ejecutarlo en México. Es decir, que él nunca ejecutó, nunca desarrolló las actividades acá en Colombia. Solo lo firmó acá, lo suscribió acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí cambia la cosa porque no trabajó ningún periodo de tiempo acá en Colombia y por lo tanto no podríamos decir que primero lo subordinaron acá en Colombia y la subordinación luego se continuó en México. No, porque acá en Colombia nunca trabajó.
Entonces ahí desde el principio él ejecutó en México. Digamos que ese escenario no lo resuelve la Corte. Entonces yo les doy mi opinión. Para mí, de todas maneras, en ese escenario, si yo compruebo que al suscribirse el contrato acá en Colombia, a pesar de que el trabajador desde el día 1 se fue para México, si yo demuestro que la subordinación se ejerció desde acá, desde Colombia, siguiendo un poco ese análisis que está haciendo la Corte, yo diría que aplicaría la ley colombiana. ¿Ya? Pero ese escenario todavía no, digamos que no está resuelto. Alguien podría decir, no, no aplica la ley colombiana porque la excepción que ha fijado la Corte implica que él primero haya prestado un tiempo el servicio en Colombia, lo hayan subordinado y luego sí se haya ido y haya continuado la subordinación. ¿Ya? Alguien podría decir, entonces, en ese escenario planteado en donde nunca prestó el servicio en Colombia, así lo subordinen desde Colombia, no puede aplicar la ley colombiana. Yo tendría una postura distinta, pero son escenarios de debate y pues es que el tema se presta para esto. Sí me hago entender esta diferenciación en cuando como en la sentencia, arranca desde Colombia, luego se va, y ahí es que continúa la subordinación, a un escenario distinto en donde nunca prestó el servicio acá en Colombia, pero lo subordinan desde Colombia. ¿Sí me hago entender la diferencia, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, muchachos, cerramos ahí el tema del principio de territorialidad. Ténganlo muy en cuenta, especialmente porque por las realidades, por las nuevas realidades que nosotros estamos teniendo. Y no se preocupen que, ¿cómo decírselo? Es que yo les hago énfasis en algunos temas por más que esto parezca básico, hay colegas nuestros que no tienen claro esto. Y yo en ocasiones en estos comentarios me incluyo. O sea, por ejemplo, cuando yo me gradué de abogado, salí sin tener claro este tema. Entonces, por eso, es más, yo creo que no sé si lo vimos con claridad. Entonces, hay ciertos temas que yo identifico con los que pasa eso. ¿Sí? Y entonces, por eso es mi interés que a ustedes sí les queden claros. ¿Ya? Porque las generalidades todo el mundo pues las tiene. ¿Sí? Pero como ustedes van a ir un poquito más allá, entonces es importante que esto quede claro. Cerramos ahí. ¿A alguien le queda alguna inquietud? Por más que lo hayamos repetido, ¿a alguien le queda alguna inquietud o queda claro el tema, chicos? ¿La sentencia sale en el parcial, profe? Ya veremos. Bueno, ¿alguna inquietud en el tema, respecto al tema? No se preocupen por la sentencia, porque es que lo que interesa en realidad es comprender el tema. Eso les permite a ustedes resolver una situación distinta a la que diga la sentencia. Porque si se les pone un caso diferente, ustedes van a poder analizar los elementos del caso y saber si aplica o no la ley colombiana. Listo, entonces si no hay preguntas, damos por cerrado ahí el tema de territorialidad. Y sencillamente, chicos, leamos dos principios con los que ya cerramos el tema de principios muy rápidamente. Espérenme, yo les comparto pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, sí, profe. Ok, listo, perfecto. Entonces, miren, bueno, Código Sustantivo del Trabajo.
tengamos claro este articulito. Miren, tengamos presente este artículo 28 que nos dice utilidades y pérdidas. Entonces tengamos en cuenta que el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Por eso es que, digamos, si producto de toda la actividad de la empresa, pues el empleador obtiene utilidades, los trabajadores se pueden ver beneficiados por esas utilidades. Pero si producto del ejercicio de la actividad de la empresa, pues por ejemplo, no sé, se quiebra, ¿cierto? O no obtiene ningún tipo de beneficio, el empleador no le puede transmitir esos riesgos o esas pérdidas a los trabajadores. ¿Listo? Dejemos eso en principio. Ya tendremos oportunidad, si nos queda el espacio, porque ya son temitas muy concretos, analizar, por ejemplo, circunstancias como ciertas pérdidas que se generan al interior de una empresa, en donde, por ejemplo, puede haber como culpa grave o dolo por parte del trabajador. Les pongo un ejemplo. Somos una empresa que vende yogur. Somos una empresa que vende yogur. Y entonces el yogur va teniendo una fecha de vencimiento. Entonces digamos que yo tengo un paquete de yogur que se vence ahorita a finales de marzo. Y tengo otro paquete de yogur que se vence a finales de abril. Entonces el trabajador tiene la instrucción, ¿sí?, de vender primero los que se vencen en marzo y luego los que se vencen en abril. Pero resulta que el trabajador hizo al contrario y primero vendió los que se vencen en abril y dejó de últimos por allá medio escondidos los de marzo. Y nos llegó abril. Y resulta que para abril, ¿cuáles yogur había para vender? Los de marzo, que ya estaban vencidos. Y por lo tanto tocó botarlos. Entonces, de esa pérdida por negligencia del trabajador, ¿sí?, podremos hacerlo responsable económicamente. Disciplinariamente no hay dudas. Yo le puedo iniciar un proceso disciplinario. Ese trabajador ha incumplido las instrucciones y las órdenes que yo le he dado. Pero de la pérdida económica, ¿podría hacerlo responsable? Bueno, digamos que esos son los análisis que se hacen a partir del artículo 28 de utilidades y pérdidas. Listo, ténganlo presente. En principio no diría no. No. Disciplinariamente tendrá una consecuencia. Incluso podría conllevar la terminación del contrato de trabajo. Pero de la pérdida económica de yo cobrarle la caja del yogur, no. Lo que pasa es que a veces los trabajadores justamente para que no les abran los disciplinarios o no arriesgarse a que les termine el contrato de trabajo, hacen unos acuerdos, ¿sí?, y autorizan, no sé, que mensualmente le descuenten del salario 50.000 pesos para ir pagando eso, y hacen ese acuerdo, y si el trabajador autoriza no hay problema. La pregunta de fondo es: si el trabajador no me autoriza, ¿yo le puedo cobrar eso? En principio no, pero son casos objeto de estudio. Listo, simplemente quería que tuviéramos presente esto, porque hace parte pues de la temática. Y en general, esto que será importante sobre todo más adelante, pero de una vez dejémoslo visto como un principio. Artículo 83 de la Constitución Política.
por favor, recortemos ese artículo mucho. Así como recordamos el artículo 21 del derecho al trabajo, así como recordamos que el 29 el derecho fundamental al debido proceso, así como recordamos que el 23 es el derecho de petición, esos articulitos que no se nos deben olvidar de la Constitución, recordemos el 83. ¿Por qué es tan importante? Natalie, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Natalie. Creo que se le fue el internet, profe. Bueno, Mafe, tú ayúdanos a leerlo, por favor. Sí, señor. Las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Entonces, miren, la buena fe, como principio constitucional, debe estar también presente en las relaciones laborales. ¿Listo? Entonces, grábenselo aquí. Tanto el empleador como el trabajador deben actuar de buena fe. Y esto será súper importante para determinar la procedencia de cierto tipo de condenas que veremos más adelante, condenas que nos van a interesar muchísimo. Bien sea que estemos presentando una demanda o presentando una contestación, porque van a ser condenas cuantiosas. ¿Y dónde estará el secreto de esas condenas? En parte bien importante en este principio de la buena fe. ¿Listo? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, cerramos este capítulo de principios que